Las comunidades podrán endurecer el plan de Navidad. Hay preocupación por el aumento de los contagios a pocos días para que se inicien las fiestas. Las comunidades autónomas podrán restringir la movilidad de familiares y reducir a menos de 10 personas las reuniones. También tienen libertad para limitar el toque de queda. Así se acordó anoche en la interterritorial. Buenos días. El Ministerio de Sanidad da carta blanca para que se tomen medidas más restrictivas ante el incremento de los casos. 11.000 más en España y más de 500 en Castilla y León. Por eso, y ante la inminente llegada de los encuentros familiares, no extraña que se haya disparado la venta de test para detectar el coronavirus. Muchísima afluencia, sobre todo para personas que están viajando fuera. Tenemos grupos de clientes que vienen de forma todas las semanas o cada 15 días nos piden hacer un test. Si hoy se celebraran elecciones en Castilla y León, el PP sería la fuerza más votada, con el 37% de los votos. El PSOE segundo, seguido de Vox, que desbanca a Ciudadanos. El Congreso vota hoy la despenalización de la eutanasia. Necesita el respaldo de la mayoría absoluta, pero todo parece indicar que saldrá adelante. La ley se remitirá después al Senado. Mucho se había especulado sobre si don Juan Carlos volvería a España por Navidad. Pues acabamos de conocer que no lo hará. Finalmente, el rey emérito se quedará en Abu Dhabi, una decisión que se habría tomado teniendo en cuenta la situación de la pandemia. Y en cuanto al tiempo, pues hoy hemos amanecido con algunas nieblas. Francisco. Así es, Pilar, tiempo tranquilo, y es que tras la humedad que hemos recibido por las lluvias estos últimos días y la ausencia de viento es la combinación perfecta para que se formen esas nieblas que se van a ir levantando, pero la jornada va a quedar un poco gris en la meseta y eso se nota en las temperaturas, como mucho suben hasta los 6 o 7 grados porque tienen menos radiación solar. El plan de Navidad se mantiene, pero el ministro de Sanidad da vía libre a las comunidades para que endurezcan las medidas, si así lo consideran, por cómo evolucionen los contagios en sus territorios. De esta forma, las regiones podrán poner restricciones a los desplazamientos de los familiares. También podrán reducir el toque de queda y rebajar el límite de personas en las reuniones, que ahora mismo es de 10. Preocupación entre las comunidades autónomas por el repunte de casos y posibilidad de endurecer las medidas navideñas si la situación lo requiere. Se mantiene el plan de Navidad. En Navidad nos quedamos en casa, pero aquellos que por razón de su situación epidemiológica tengan que ser todavía más estrictos de lo ya estrictos que éramos en las medidas de plan de Navidad, lo pueden hacer en base al acuerdo que hemos adoptado. Y esas medidas más estrictas serían reducir a menos de 10 comensales las celebraciones navideñas, restringir la movilidad para familiares y allegados y adelantar el toque de queda los días festivos. Castilla y León se pronunciará al respecto en el Consejo de Gobierno de este jueves. Cataluña ya ha anunciado que retrasará al 11 de enero la vuelta a las aulas y Aragón indica que eliminará el término allegado de su plan de movilidad navideño para ceñirse solo a familiares. Galicia, por su parte, ya ha aplicado el recorte a las reuniones navideñas, reduciéndolas a un máximo de 6 personas, sin contar a los menores de 10 años. Se endurecen las medidas porque la evolución de los contagios de los últimos días apunta a un incremento. Esta es la situación en España. 11.078 casos más. Son 1.000 más que el día anterior, y a eso hay que sumar 195 fallecidos. Es el cuarto día consecutivo en el que la incidencia sube después de un mes de bajadas continuas. Pasamos de los casi 500 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días a los 190. Sin embargo, ahora volvemos a sobrepasar los 200. Esto ocurre justo a 7 días para la Nochebuena. Esa es la situación en España. ¿Y cómo es en nuestra comunidad? Bueno, pues los datos también empeoran. Se suman más de 500 contagios, el triple que hace una semana, aunque es verdad que entonces veníamos de un puente festivo, días en los que suelen caer los datos. Valladolid es la provincia con más positivos, con un centenar. Han muerto además en la comunidad 26 personas, 17 en hospitales y 9 en residencias.
En esta situación y ante la cercanía de la Navidad se ha disparado la oferta y también la demanda de test. Los hay incluso con descuentos familiares. El abanico de posibilidades es muy amplio, pero atención, porque también en esa reunión entre Sanidad y las comunidades que veíamos antes se ha acordado pedir a los médicos que no prescriban las pruebas rápidas de anticuerpos. En esta clínica estética se pueden conseguir unos labios de anuncio o un diagnóstico de coronavirus. Hay pruebas para elegir. La fecha de Navidad están siendo brutales a la hora de hacer, ya te digo, PCRs o antígenos, incluso anticuerpos. Los anuncios están por todas partes. La demanda es tan grande que hacerse un test antes de Navidad es cada vez más sencillo. También ahora que estamos trabajando ya con los test de saliva, la gente son más cómodos, los está pidiendo. A estas clínicas acuden personas que van a pasar las fiestas en familia o viajan a otros países. También hay empresas que tienen la prueba PCR en agenda. Tenemos grupos de clientes que vienen de forma todas las semanas o cada 15 días nos piden hacer un test. Estos centros no son laboratorios, se limitan a recoger las muestras. El público confía en ellas porque ofrecen comodidad y rapidez. Sales por la puerta, no tocas nada, no haces colas, no haces esperas. Tomemos la muestra o te hagamos el test directamente. Si es un test rápido, te lo estamos haciendo en el mismo día. Entre descuentos y packs familiares también hay kits a domicilio y tutoriales para saber cómo tomar la muestra. Los médicos rechazan estas pruebas pre-Navidad. Lo único seguro es reducir al mínimo el contacto social. La Organización Mundial de la Salud ha pedido que se use la mascarilla dentro de los domicilios. Asegura que existe un riesgo importante de tercera ola en enero. Recomienda también ver a los más cercanos al aire libre y, si es en lugares cerrados, que sea con buena ventilación y durante periodos cortos de tiempo. Además, aconseja evitar los transportes muy concurridos y aplazar las celebraciones religiosas y los mercadillos navideños. Por cierto, que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, niega ahora que el 4 de enero vaya a comenzar la vacunación contra el coronavirus en España. Ha asegurado que su deseo es llegar a un acuerdo con Europa para empezar a vacunar todos el mismo día. Y ha explicado que las comunidades tendrán que informar diariamente de los datos de vacunación. Yo nunca dije que se iniciaría la vacunación el 4 de enero, nunca dije esto. Dije que se iniciaría tan pronto como fuera posible y dije que España estaba preparada para iniciarla a la recepción de las primeras dosis de vacunas. Que en ningún caso se va a sacrificar ni un milímetro, ni un ápice de seguridad. Solo se van a dar esas autorizaciones cuando las vacunas, de acuerdo con la legislación europea, que es muy garantista, sean seguras. Es el principio del fin, no es el fin. Europa quiere que los 27 países de la Unión comiencen a vacunar el mismo día. Así lo ha hecho saber su presidenta Ursula von der Leyen. La fecha podría ser antes de que acabe el año si finalmente se aprueba la vacuna el próximo lunes. Mientras, los países de nuestro entorno siguen endureciendo sus restricciones de cara a la Navidad. Italia se encamina hacia un confinamiento duro y en Alemania han batido su récord de fallecimientos diarios, 952. Estados Unidos estudia hoy se autoriza la vacuna de la compañía Moderna. Por cierto, que allí una sanitaria ha sufrido una fuerte reacción alérgica a la vacuna de Pfizer. La mujer no había sufrido anteriormente ninguna reacción de este tipo a un medicamento. De momento se encuentra hospitalizada, pero su situación es estable. El rey emérito no regresará finalmente a España en Navidad. Según han adelantado varios medios, Juan Carlos I habría trasladado a sus allegados un mensaje en el que asegura que prefiere quedarse en Abu Dhabi hasta que la situación sanitaria mejore. El monarca se encuentra en Emiratos Árabes desde el pasado mes de agosto. También la Casa Real ha desmentido en los últimos minutos que el rey emérito esté ingresado en un hospital de ese país árabe, como se había llegado a publicar en algún medio. El Partido Popular ganaría las elecciones en Castilla y León si hoy se celebraran. El PP se quedaría a solo 3 procuradores de la mayoría absoluta. Los resultados de esos comicios darían la vuelta a los obtenidos en las últimas autonómicas, donde el PSOE fue el partido más votado. Es lo que dice el barómetro de Sigma 2 para Castilla y León Televisión. Si hoy se celebraran elecciones autonómicas en Castilla y León, este sería el resultado.
Según el sondeo de Sigma 2, el PP sería el partido más votado y crecería hasta lograr el 37% de los sufragios. El PSOE perdería apoyos y pasaría a ser segundo, mientras que Vox ascendería hasta ser la tercera formación más seguida. Ciudadanos retrocedería de forma importante al perder la mitad de su electorado. Con estos apoyos, el Partido Popular ganaría entre 5 y 9 procuradores frente a los entre 3 y 7 que perdería el PSOE. Vox podría pasar de 1 a entre 7 y 9 y Ciudadanos reduciría sus 12 actuales a 3. Podemos podría doblar su representación, la UPL se mantendría y por Ávila saldría del Parlamento regional. Por provincias, a diferencia de lo que ocurrió en 2019, el PP ganaría ahora en todas, menos en Zamora, donde empataría con el PSOE. Los populares crecerían sobre todo en León, Burgos y Soria, mientras que los socialistas retrocederían en todas las provincias, especialmente en Soria y Ávila. Solo en la provincia soriana, Vox no tendría asegurado un procurador y Ciudadanos únicamente conservaría los 3 que sumarían Valladolid, Salamanca y Burgos. Los encuestados también han puesto nota a los líderes políticos y únicamente Alfonso Fernández Mañueco supera el 5. Detrás de él, Francisco Igea y cerca Luis Tudanca. El resto no llega al 4. El Congreso de los Diputados aprobará previsiblemente hoy la despenalización de la eutanasia. Necesita el respaldo de la mayoría absoluta, es decir, un mínimo de 176 votos, pero a la vista de los apoyos logrados hasta ahora, parece que saldrá adelante. La proposición de ley del PSOE modifica el artículo 143 del Código Penal que castiga a quienes causen o cooperen en la muerte de una persona que padezca un padecimiento crónico e imposibilitante. La ley se remitirá después al Senado para continuar su tramitación parlamentaria. Los puentes entre el Gobierno y el PP siguen rotos por más que los populares insisten en ofrecer pactos al Ejecutivo. La última sesión de control al Gobierno ha vuelto a evidenciar la gran distancia que existe entre Pedro Sánchez y Pablo Casado. Le he echado en falta sentido de Estado, cumplimiento con la Constitución y empiece, señor Casado, por renovar el Consejo General de Poder Judicial. Que le hemos ofrecido solo hoy 8 acuerdos y que el Consejo General de Poder Judicial lo hable usted con el señor Iglesias, como han hecho nuestros predecesores. Es su responsabilidad, no la mía. Ustedes perdieron y nosotros ganamos. Acéptelo. Usted verá, señor Sánchez, solo sabe gobernar con un cesarismo, se pasa todos los semáforos en rojo, no hace caso ni respeta las instituciones, ni por supuesto a la oposición, a la que nos trata a patadas. Eso ocurría en el hemiciclo y en los pasillos se captaban estas imágenes que escenifican la tensión en el gobierno de coalición. La ministra portavoz y el vicepresidente segundo discrepan sobre asuntos como el salario mínimo. Una conversación donde, según los testigos presentes, Montero le habría pedido a Iglesias que no fuera tan cabezón. Y acabamos de conocer que Emmanuel Macron, el presidente francés, ha dado positivo en coronavirus. Y más cosas, los mercados se fijan este jueves en los estímulos fiscales en Estados Unidos. En Europa, la vista sigue puesta en las negociaciones del Brexit, que encaran ya la recta definitiva. Hoy el IBEX 35 abre con ganancias y supera los 8.100 puntos. El Parlamento Europeo ya tiene aprobado el presupuesto comunitario para los próximos 7 años. Las cuentas han contado con el respaldo de 548 votos a favor. Está dotado con más de 1 billón de euros y allana el camino para financiar el Fondo de Reconstrucción. No creemos en una España de bandos, de trincheras. Creemos que todas aquellas personas que perdieron la vida víctima del totalitarismo y del fanatismo tienen igual derecho a ser reconocidas. Así explicaba el portavoz de la Junta por qué ha realizado alegaciones a la nueva Ley de Memoria Histórica, que pasará a llamarse Ley de Memoria Democrática y que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere aprobar a principios de año. IGEA lo considera una norma innecesaria. El Consejo Asesor de la Memoria Histórica de Castilla y León dice que no conocía que la Junta fuera a presentar esas alegaciones, que además rechaza. Este es el órgano que desde hace 2 años y medio asesora al Gobierno regional en materia de memoria histórica. Su presidente rechaza de plano las palabras de IGEA. Dice que aquí no hay dos bandos, que las víctimas del franquismo ya fueron reparadas por el régimen, mientras que las otras siguen enterradas como perros en las cunetas. Va a tener que ser las administraciones las que corran con la responsabilidad política, jurídica y económica,
de este tema, porque es un problema de Estado. Con la misma contundencia se expresa sobre el papel de las instituciones el antropólogo de la Universidad de Burgos, encargado de elaborar el mapa de las fosas de Castilla y León. A mí me parece no ya absurdo, sino cruel el pensar que esto es una obligación de las familias, esto es una obligación del Estado. Aquí estamos hablando del asesinato de ciudadanos que han quedado desprovistos de cualquier explicación, certificación, auxilio o apoyo a las familias. Esto es un crimen de lesa humanidad. Dice que el trabajo que queda por hacer es muchísimo porque las exhumaciones apenas superan las 300 en la comunidad. La terrible masacre que sucedió en Castilla y León, sobre todo al comienzo de la Guerra Civil, rondan entre los 18.000 y 20.000 desaparecidos. El trabajo ahora a tiempo completo, localizar todas las fosas y completar el mapa que las asociaciones de víctimas han ido aportando durante estas 2 décadas al Ministerio de Justicia. El plazo para terminarlo es septiembre del año que viene. Los datos del Padrón vuelven a confirmar la sangría demográfica de Castilla y León, que además va a acentuar la pandemia. Solo Burgos, Segovia, Soria y Valladolid lograron sumar habitantes en el último año. Continúa el éxodo de población a otras comunidades, sobre todo Madrid, y preocupa cómo aumenta la media de edad en todas las provincias. Ya está por encima de los 45 años. Cada ayuntamiento está actuando como puede o como quiere en la apertura de los parques infantiles. Hay ciudades donde aún no han recuperado estos espacios de juego para los niños. León y Burgos tienen la intención de abrirlos el próximo martes, con el inicio de las vacaciones escolares. Eso sí, piden que se elimine la obligación impuesta por la Junta de tener que desinfectarlos a diario. Conviven parques abiertos con parques cerrados. Yo soy sanitaria, entonces no sé si se pueden dejar abiertos o cerrados en los momentos más álgidos de la crisis. La confusión se extiende entre los padres porque no hay un planteamiento definido. Antes sí se podía, luego no se puede, pero esto es igual, ¿cuándo te contagias? ¿Por la mañana, por la noche? A veces es el precinto fijo y otras la desinfección diaria que permite la apertura posterior del recinto. Hombre, si los desinfectan, que suelen desinfectarlos todos los días o... Yo creo que sí, porque es que los niños tienen que jugar. Frente a esta falta de criterio están los bajos índices de transmisión del virus entre la población infantil y el comportamiento modélico de los niños. Se portan maravillosamente bien. Un hurra a los padres con hijos pequeños. Después están los abuelos en su función de cuidadores de los más pequeños de la casa. Por lo menos abiertos, para que se distraigan un poquitín, porque si no es imposible con ellos en casa. Si el coronavirus se muere según sale de nuestra boca, ¿por qué no van a jugar los niños con mascarilla? Mientras los parques infantiles se siguen cerrando, opiniones expertas recuerdan que son entornos de bajo riesgo de contagio. La crisis del coronavirus también está golpeando fuerte a las funerarias. Han trabajado más por el exceso de mortalidad que estamos sufriendo este año, pero han ingresado menos. Muchos de los servicios que acompañaban al enterramiento han tenido que ser reducidos o suprimidos. El estado de alarma cerró los velatorios, la desescalada permitió su reapertura, pero ya nada iba a ser igual. No se podían hacer ceremonias, no se podían hacer acompañamientos, no se podía hacer prácticamente la mayor parte de los servicios. En muchos casos las salas no se han alquilado, tampoco la gente contrata flores, recordatorios, es decir, es un montón de cosas que van añadidas con los servicios funerarios. Menos ingresos por más trabajo. Normalmente una media tenemos de unos 3-4 servicios diarios y durante las épocas puntas hemos podido llegar a tener hasta 15. Hemos tenido que contratar más medios, realización de horas extras. La crisis también ha llegado a las funerarias más pequeñas. Lo que han hecho ha sido reorganizarse, ayudarse. Hay empresas que me consta de toda la geografía nacional que han ayudado en aquellas zonas donde más necesidad había por impacto del COVID. Lamentan no haber podido hacer su trabajo al completo. Nos hemos dedicado durante muchos meses
a ser lo que no nos gusta ser, meros transportadores de fallecidos. A pesar del aumento de las defunciones, durante la primera mitad del año, los beneficios se han reducido un 40%. El Supremo ha confirmado la condena de prisión permanente revisable a Ana Julia Quezada por el asesinato del niño Gabriel Cruz en Almería hace 2 años y medio. Ratifica así la sentencia del TSJ de Andalucía. Ana Julia cumple condena en la cárcel de Brieva, en Ávila. Y Francia ha condenado a los 14 acusados de colaborar en los atentados islamistas de Charlie Hebdo, con penas de entre 4 y 30 años de cárcel, incluida una cadena perpetua. En enero se cumplirán 6 años de estas imágenes de la matanza terrorista en la revista satírica con el motivo de haber publicado una caricatura de Mahoma. Asesinaron a 17 personas. Esto significó el arranque de un periodo de terrorismo en Francia que culminó con los ataques a la sala Bataclan, también en París, menos de un año después. ¿Qué tal? Muy buenos días. Seguimos alternando días lluviosos con días más secos, más tranquilos, y hoy precisamente es uno de ellos. Eso sí, hemos amanecido con muchas nieblas que están dificultando la visibilidad. Les pedimos mucha precaución al volante, y es que la humedad tras recibir las lluvias ayer, esa ausencia de viento y esa estabilidad son la combinación perfecta para que se formen esas nieblas matinales. Les va a costar levantarse, vamos a tener una jornada un poquito gris, sobre todo en la meseta. De hecho, vamos a tener allí temperaturas más bajas porque al tener esa jornada gris y dar menos el sol, calentar menos la superficie, se quedan esas máximas como mucho en 6-7 grados, mientras que en zonas de montaña son más altas, pueden subir hasta los 8, 9 o 10. A partir de mañana llegarán las lluvias por el oeste, que sobre todo nos alcanzarán el sábado. Gracias, Francisco. Se cumplen 250 años del nacimiento de uno de los mayores genios de la historia de la música, de Ludwig van Beethoven. El compositor alemán ha recibido homenajes por todo el mundo. Nosotros les vamos a dejar con un fragmento del concierto creado por la Fundación La Caixa, que recorre su vida y su obra. Con música nos vamos. Nosotros regresamos mañana a la misma hora, a las 8:30. Que pasen un buen día. Adiós.